Muy buenos días. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un texto llamado Un caso de curación por hipnosis. Tiene como subtítulo con algunas puntualizaciones sobre la génesis de síntomas histéricos por obra de la, entre comillas, voluntad contraria. Este texto fue escrito y publicado por Sigmund Freud alrededor de 1892 o 1893. Vamos a empezar con la nota introductoria de James Strachey. Esta nota empieza con el título en alemán, pero por mi escaso conocimiento acerca de la pronunciación del alemán, voy a continuar. El compilador nos dice que hay 3 ediciones en alemán, la primera en 1892-93, fue publicada entre diciembre de 1892 y enero de 1893. La segunda edición fue publicada en 1925 en la primera compilación en alemán que se hizo sobre la obra de Sigmund Freud, y la última edición en alemán fue publicada en 1952, en la segunda compilación de Freud en alemán. Ahora, en cuanto a las traducciones en castellano, tenemos un total de 6. La primera apareció en 1925 con el título Un caso de curación hipnótica y algunas obsesiones sobre la génesis de síntomas histéricos por, entre comillas, voluntad contraria. La traducción fue de Luis López Ballesteros. La segunda edición tiene igual título, el mismo traductor. La tercera en 1948, voy a seguir, 1953, 1967 y 1972. Todas fueron hechas por el mismo traductor. Luego vienen unas pequeñas y breves palabras del compilador de James Strachey. Este trabajo fue casi exactamente contemporáneo a la, entre comillas, comunicación preliminar de Freuler y Freud, escrita en 1893. Algunas de las ideas que aquí se encuentran, como por ejemplo la de la voluntad contraria, hallaron cabida en obras posteriores de Freud y establecen una especie de nexo entre sus escritos sobre hipnotismo y aquellos otros en los que comenzaba a embarcarse en el estudio sobre la histeria. La concepción de que, entre comillas, el momento de la predisposición histérica, se cierran comillas, en este caso la fatiga física, ofrece a la voluntad contraria la oportunidad de reafirmarse, sugiere la influencia de Breuer y de sus estados hipnoides, entre comillas. Esta sería la única introducción que el compilador cree necesaria. Algo también que creo oportuno comentarles es que este texto abarca las páginas 147 a las 162 del volumen primero de la Standard Edition o de la edición de Amor-Rortu de la obra de Sigmund Freud. Ahora voy a comenzar con el texto. Las siguientes ya serán palabras de Sigmund Freud. Si me decido a publicar aquí un caso aislado de curación por sugestión hipnótica, ello se debe a que una serie de circunstancias colaterales le confieren virtud probatoria y lo vuelven más transparente de lo que es habitual para la mayoría de nuestros éxitos terapéuticos. La señora a quien pude asistir en un momento de su existencia, para ella significativo, era una conocida mía, de antiguo, y después la mantuve bajo mi observación durante varios años. La perturbación de la cual fue librada por su gestión hipnótica le había aparecido por primera vez algún tiempo antes. Combatida entonces sin éxito, constriñó a la enferma a una renuncia que le fue dispensada la segunda vez en virtud de mi asistencia, y un año más tarde volvió a sobrevenirle la misma perturbación, que tornó a ser superada de igual manera. El éxito de la terapia fue tanto más valioso para la enferma cuanto que se mantuvo todo el tiempo durante el cual ella quiso ejercer la función que había estado perturbada. Por último, quizá para este caso se pueda comprobar el mecanismo psíquico simple de la perturbación y relacionarlo con procesos semejantes del campo de la patología nerviosa o de la enfermedad nerviosa. Pero
Abandonemos el lenguaje enigmático. Se trata de una madre que fue incapaz de amamantar a su hijo recién nacido antes que interviniera la sugestión hipnótica y en cuyo caso lo ocurrido con un hijo anterior y otro posterior permitió un control rara vez posible del éxito terapéutico. El sujeto de este historial clínico es una joven señora de 20 a 30 años de edad, a quien por azar yo frecuentaba desde la niñez y que por su capacidad, su discreta prudencia y naturales maneras no tenía fama de nerviosa, ni siquiera ante su médico de familia. Con respecto a los episodios aquí referidos, me veo precisado a definirla como una hystérique de ocasión o histérica ocasional, según la feliz expresión de Charcot. Se sabe que para esta categoría no obstan ni la más excelente conjunción de cualidades ni una salud nerviosa intacta en todos sus aspectos. De su familia conozco a su madre, que en modo alguno es nerviosa, y a una hermana menor, sana, de todas parecidas y de parecidas dotes. Un hermano pasó por una típica neurastenia juvenil que le arruinó sus planes de vida. Estoy al tanto de la etiología y la trayectoria de este tipo de afección, de la que cada año tengo experiencia médica repetida e idéntica. Una disposición originariamente buena, el habitual extravío sexual de la pubertad, luego el exceso de trabajo de los años de estudio, los exámenes, una gonorrea y, a continuación de esta, el repentino estallido de una dispepsia acompañada por una tenaz y casi inexplicable obstrucción intestinal. Pasados unos meses, relevo de este estreñimiento por presión intracraneana, desazón, incapacidad para trabajar y desde ahí se desarrolla limitación del carácter y atrofia egoísta que convierte al enfermo en el azote de su familia. Aquí el texto nos manda a la nota número 1 que dice: basándose en estos síntomas, entre otros, Freud distinguiría más tarde la neurastenia respecto de la neurosis de angustia. Véase su primer trabajo sobre la neurosis de angustia, contenida en la página número 85 del volumen 3 de la edición estándar o la edición Amor Rortu. Fin de la nota número 1. No tengo la certeza de que esta forma de neurastenia puede ser totalmente adquirida. Y por eso, y además de no conocer a los otros familiares de mi paciente, dejo abierto el problema de saber si cabe suponer la existencia de una predisposición hereditaria a las neurosis en su familia. La paciente, ya próximo a nacer el primer hijo de su feliz matrimonio, concibió el propósito de amamantarlo ella misma. El parto no resultó más difícil de lo habitual en madres primerizas de cierta edad y se realizó con ayuda de forceps. Pero la parturienta no consiguió ser una buena nodriza para su hijo, a pesar de tener una constitución corporal favorable. La leche no era abundante, le causaba dolores poner el niño al pecho, se mostraba inapetente, le sobrevino una peligrosa repugnancia a alimentarse, pasaba las noches excitada e insomne, es decir, sin poder dormir, y para no poner en peligro a madre e hijo, tras 14 días se dio por fracasado el intento y el niño fue entregado a una nodriza, con lo cual desaparecieron rápidamente todas las pesadumbres de la madre. Dejo constancia que yo no puedo informar como médico ni como testigo presencial de este primer ensayo de lactancia. 3 años después nacía un segundo hijo, y también esta vez las circunstancias exteriores hacían deseable que se pudiera prescindir de una nodriza. Pero los empeños de la madre por amamantar a su hijo parecieron tener menos éxito y provocaron manifestaciones más penosas que la primera vez. La madre devolvía todo alimento, es decir, lo vomitaba. Caía en estado de irritación cuando veía que se lo traían a su cama, a su hijo. Estaba absolutamente insomne y tan destrozada por su ineptitud que los dos médicos de la familia, los doctores Breuer y Lott, L-O-T-T, tan conocidos en esta ciudad, Viena, 1891, no quisieron saber nada esta vez de que el intento siquiera duró más tiempo.
solo que aconsejaron un último ensayo con sugestión hipnótica y dispusieron que yo asistiera como médico a esta señora de mi amistad, lo que sucedió al atardecer del cuarto día. La encontré yacente en cama, es decir, acostada en cama, las mejillas muy encendidas, rojas, furiosa por su incapacidad para amamantar al niño, incapacidad que se acrecentaba a cada intento y contra la cual luchaba con todas sus fuerzas. Para evitar el vómito, no había comido nada durante todo ese día. El epigastrio estaba abultado. Era sensible a la presión. La mano impuesta sentía el estómago intranquilo. De tiempo en tiempo sobrevenían eructos inodoros, es decir, sin olor. Y la enferma se quejaba de un permanente mal gusto o sabor en la boca. El área de resonancia gástrica estaba muy ampliada. No me saludó como a quien podía sacarla del aprieto, sino que manifiestamente me aceptaba solo a regañadientes, es decir, a disgusto. Yo no contaba con gran confianza de su parte. Ensayé enseguida provocar la hipnosis haciendo que fijase la vista al tiempo que le sugería de continuo los síntomas del dormir. A los 3 minutos la enferma yacía con la expresión sosegada de quien duerme profundamente. No logro recordar si comprobé catalepsia u otras manifestaciones de docilidad. Me valí de la sugestión para contradecirle todos sus temores y las sensaciones en que éstos se apoyaban. Por ejemplo, usted no tiene por qué angustiarse. Será una excelente nodriza con quien el niño prosperará magníficamente. Su estómago está totalmente calmo. Tiene usted muy buen apetito. Desea darse un banquete, etc. La enferma seguía dormida cuando la dejé por unos minutos y después que la hube despertado se mostró amnésica, es decir, que no recordaba. Antes de irme, debí contradecir todavía una observación del afligido esposo, en el sentido de que la hipnosis sería capaz de arruinar totalmente los nervios de la mujer o los nervios de una mujer. Al atardecer del día siguiente, supe algo que para mí era garantía del éxito, pero que curiosamente no había hecho impresión alguna sobre la enferma ni sus allegados. La parturienta había cenado sin molestias, durmió tranquila, y a la mañana se alimentó y amamantó al niño sin problema alguno, pero el almuerzo, algo abundante, le resultó excesivo. Apenas se lo sirvieron, se le despertó la anterior repugnancia, le sobrevinieron vómitos antes de probar bocado, fue imposible poner al niño al pecho y cuando yo llegué, todos los signos objetivos eran idénticos a los de la tarde anterior. No tuvo efecto alguno mi argumento de que, puesto que ella se había convencido de que la perturbación podía ceder, y en efecto había cedido por mediodía, todo estaba ganado. Entonces, en la segunda hipnosis, que llegó hasta el sonambulismo con igual rapidez, fui más enérgico y reasegurador. Dije a la enferma que 5 minutos después que yo me retirara, ella increparía a los suyos regañándolos un poco, que dónde estaba la comida, que si tenían el propósito de hambrearla, que con qué creían que alimentaría al niño si no comía nada, etcétera. Cuando regresé al atardecer del otro día, la parturienta ya no requería más tratamiento. Todo estaba bien, tenía un apetito excelente y abundante leche para la criatura. Cuando se la ponían al pecho no experimentaba la menor dificultad, etcétera. Al marido le había parecido un poco ominoso que la noche anterior ella exigiera alimento con tanto arrebato apenas yo me hube ido, y dirigiera a la madre unos reproches que nunca se había permitido antes. Lo cierto es que desde ese momento todo anduvo bien. Yo no tenía nada más que hacer. La señora amamantó a su hijo por 8 meses, y gracias a nuestra relación amistosa tuve frecuentes oportunidades para convencerme del buen estado de ambos. Solo hallé incomprensible y molesto que nunca se hablara entre nosotros de aquel asombroso logro. Mi turno llegó un año después, cuando un tercer hijo planteó las mismas demandas a la madre, que ella, como la vez anterior, fue incapaz de satisfacer. Encontré a la señora en el mismo estado que el pasado año, y enojadísima consigo misma por no poder eliminar con su sola voluntad
la anorexia y otros síntomas. La hipnosis de la primera tarde solo consiguió que la enferma perdiera todavía más sus esperanzas. Pero tras la segunda hipnosis, el complejo de síntomas fue extirpado también de manera tan total que no hizo falta una tercera. Y la señora amamantó igualmente a este hijo, que hoy tiene 1 año y medio, sin dificultad ninguna, y gozó del más imperturbado bienestar. Y entonces, en vista de esta repetición del éxito, la pareja abandonó su reserva y confesó los motivos que habían guiado su conducta hacia mí. Aquí viene una cita de la paciente. Me daba vergüenza, me dijo la señora, que algo como la hipnosis saliera adelante donde yo, con toda la fuerza de mi voluntad, resulté impotente. Ahí se cierra la cita de la paciente. Empero, no creo que ni ella ni su marido hayan vencido su aversión hacia la hipnosis. Por ahora, a elucidar cuál pudo ser el mecanismo psíquico de aquella perturbación que la sugestión eliminó en mi paciente. Me he equivocado. Paso ahora a elucidar cuál pudo ser el mecanismo psíquico de aquella perturbación que la sugestión eliminó de mi paciente. No tengo, a diferencia de otros casos acerca de los cuales he de hablar en otra ocasión, noticia directa sobre él, sino que me veo precisado a colegirlo, es decir, como a deducirlo. Aquí el texto nos guía a la nota número 2, nota a pie de página, que dice referencia al texto Comunicación Preliminar, publicado en 1893, escrita en colaboración con Breuer y que estaba a punto de ser publicada. Fin de la nota número 2. Existen representaciones a las que se conecta un afecto de expectativa. Esas son de dos clases. Representaciones de que yo haré esto o esto otro, los llamados designios, y representaciones de que esto o esto otro acontecerá conmigo, es decir, las expectativas en sentido estricto. El efecto ahí anudado depende de dos factores. En primer lugar, del significado que posea para mí el desenlace. Y en segundo lugar, el grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa. La incertidumbre subjetiva, la expectativa contraria, es a su vez figurada por una suma de representaciones que definiremos como, entre comillas, representaciones penosas contrastantes. Se cierran comillas. Para el caso del designio, estas representaciones contrastantes dicen así: no conseguiré realizar mi designio porque esto o esto otro es demasiado difícil para mí. Yo soy inepto para eso. Además, sé que en una situación semejante, tales y cuales personas han fracasado. Ahí se cierra, digamos, esta representación contrastante. El otro caso, el de la expectativa, es claro sin más. La expectativa contraria consiste en la ponderación de todas las otras posibilidades que me pueden suceder, salvo una, la que yo deseo. Si prolongamos el examen de este caso, llegamos a las fobias, que tan gran papel desempeñan en la sintomatología de las neurosis. Sigamos con la primera categoría, la de los designios. ¿Qué trato daría una persona de sana vida representativa a las representaciones contrastantes con el designio? Las sofocaría e inhibiría en lo posible, como corresponde a la vigorosa autoconciencia de la salud. Las excluiría de la asociación y las más de las veces lo conseguiría a punto tal que la existencia de la representación contrastante con el designio no sea evidente y solo por la consideración de las neurosis cobre verosimilitud. En cambio, en las neurosis, y en modo alguno me refiero a la histeria solamente, sino al estatus nervioso en general, cabe suponer la presencia primaria de una tendencia a la desazón, a la rebaja de la autoconciencia, según la conocemos en la melancolía como síntoma aislado en su desarrollo extremo. Aún más, en las neurosis las representaciones contrastantes con el designio reciben gran atención por parte del paciente,
quizá porque su contenido se adecúa a la tonalidad del talante de la neurosis, o quizá porque sobre el terreno de la neurosis se generan unas representaciones contrastantes que de otro modo serían inaceptadas. Ahora bien, este fortalecimiento de las representaciones contrastantes se muestra en el estatus nervioso simple, referido a la expectativa, como una inclinación pesimista general. En la neurastenia, por vía de asociación con las más contingentes impresiones, ocasiona las múltiples fobias de los neurasténicos. Transferido a los designios, este factor produce las perturbaciones que se resumen como folie du doute, manía de duda, y cuyo contenido es la desconfianza del individuo en su propia operación. En este punto, justamente, neurastenia e histeria, las dos grandes neurosis, se diferencian de manera característica. En la neurastenia, la representación contrastante patológicamente acrecentada se enlaza con la representación voluntad en un solo acto de conciencia, sustrayéndose de esta representación y engendrando así la debilidad de la voluntad característica de los neurasténicos, de que ellos mismos son conscientes. En la histeria, este proceso diverge del caso anterior en dos puntos, o quizá en uno. En primer lugar, como corresponde a la inclinación de la histeria por la disociación de la conciencia, la representación penosa contrastante, que en apariencia está inhibida, es arrancada de su asociación con el designio y entonces subsiste, a menudo inconsciente para el propio enfermo, en una representación separada. Ahora bien, en segundo lugar, lo histérico por excelencia es que, cuando llega el caso de ejecutar el designio, esta representación contrastante inhibida se objetive por vía de inervación corporal, con la misma facilidad con que el estado normal lo hace la representación voluntad. Aquí el texto nos manda a la cita número 3 o a la nota a pie de página número 3. Viene una palabra en alemán, la cual se tradujo como objetive. Voy a tratar de leerla. No creo que sea tan relevante para en un futuro, pero objectivi objektiviert, no es como en alemán, objektiviert. En el resumen que continúa en la nota número 3, en el resumen que hizo de este artículo en el sumario de sus primeros escritos científicos, en 1897, Freud empleó la palabra Realiserung o realización. Esto se encuentra en el volumen 3, en la página 236. Vaya, aquí nos da un poco más de contexto acerca del uso de las palabras que hace Freud a lo largo de su historia. Vamos a continuar con el texto. La representación contrastante se establece, por así decir, como, entre comillas, voluntad contraria, al tiempo que el enfermo, asombrado, es consciente de una voluntad decidida, pero impotente. Pero quizá, como dijimos, ambos factores sean en el fondo el mismo, a saber que la representación contrastante halle el camino hacia la objetivación solo no por inhibirla solo por no inhibirla un enlace con el designio del mismo modo que como ella inhibe al designio. Nota número 4 dice, en el intervalo transcurrido desde que redacté estas líneas hasta que corregí las pruebas de imprenta, llegó a mis manos un escrito de H. Kahn, con doble A, K-A-A-N, en 1893, que contiene puntualizaciones análogas en cuanto a el análisis de la voluntad contraria de Sigmund Freud, y ahí finaliza la nota número 4. Voy a continuar con el texto. En nuestro caso, el de una madre a quien una dificultad nerviosa impedía dar pecho a su hijo, una neurasténica, quizás se habría comportado así. Le habría arredrado. Una vez más, la habría arredrado con conciencia la tarea que tenía por delante. Habría pensado mucho en los posibles contratiempos y peligros, y tras mucho titubear,
en medio de aprensiones y dudas, acaso pusiera en práctica el amamantamiento sin dificultad, o bien, de prevalecer la representación contrastante, omitiera hacerlo por no atreverse. Otro es el proceder de la histérica. ¿Acaso no es consciente de su miedo? Tiene el firme designio de dar el pecho y procede a ello sin vacilar, pero entonces se comporta como si de ningún modo tuviera la voluntad de amamantar al niño, y esta voluntad le convoca todos aquellos síntomas subjetivos que una simuladora fingiría para sustraerse del amamantamiento. Por ejemplo, la inapetencia, la repugnancia a los alimentos, los dolores cuando le ponen el niño al pecho y, además, puesto que la voluntad contraria es superior a la simulación consciente en cuanto al gobierno sobre el cuerpo, una serie de signos objetivos en el tracto intestinal que la simulación no podría producir. Por oposición a la endeblez de voluntad de la neurastenia, se presenta aquí una perversión de la voluntad y por oposición a la resignada indecisión de aquella, tenemos aquí el asombro y el enojo a raíz de esta biecisión ininteligible para la enferma. Creo estar autorizado, pues, para designar a mi enferma como una hystérique de ocasión o una histérica ocasional, ya que bajo el influjo de una causa ocasional fue capaz de producir un complejo de síntomas cuyo mecanismo era por excelencia histérico. Puede admitir aquí Se puede admitir aquí como causa ocasional la excitación previa al primer parto o el agotamiento que le siguió, puesto que el primer parto corresponde a la máxima conmoción a que está expuesto el organismo femenino y a consecuencia de ella la mujer suele producir toda clase de síntomas neuróticos para los cuales la disposición dormita en ella. Es probable que lo ocurrido con mi paciente sea paradigmático y esclarecedor para una gran serie de otros casos en que el amamantamiento o desempeños semejantes son estorbados por influjos nerviosos. Pero como el mecanismo de este caso que acabo de describir ha sido meramente inferido por mí, me apresuro a asegurar que por exploración de enfermos en la hipnosis he llegado repetidas veces a la comprobación directa de un mecanismo psíquico semejante para síntomas histéricos. Aquí nos lleva a la nota número 5. Véase la comunicación preliminar de Breuer y Freud sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, publicado en 1893, cuya publicación ha sido simultánea a la del presente artículo. Fin de la nota número 5. Solo citaré, continúa el texto, solo citaré uno de los ejemplos más notables. Aquí el texto nos lleva a la nota número 6 que dice, sobre esta paciente, la señora Emmy von N. versó luego el segundo historial clínico del texto o del trabajo titulado Estudios sobre la histeria, publicado en 1895. Véase especialmente el tomo 2 de la edición Amorortu. Dice, hay también una breve referencia al caso en el trabajo Comunicación Preliminar de 1893. Las descripciones del caso difieren en algunos detalles. Continúo con el texto. Hace años traté a una dama histérica. Era voluntariosa para todo aquello en que su enfermedad no se había inmiscuido, pero no era menor el lastre que en múltiples y opresores impedimentos e incapacidades histéricos la aquejaba. Entre otras cosas, era llamativo un ruido peculiar que intercalaba en su conversación a modo de un tic, que yo describiría como un singular chasquido con la lengua con irrupción repentina por los labios, que tenía bien apretados. Tras escucharlo así, entreverado durante semanas, le pregunté cierta vez cuándo y en qué ocasión se había generado. La respuesta fue, no sé, o ya hace mucho tiempo. Lo consideré entonces un tic genuino, hasta que se me ocurrió hacerle esta misma pregunta en hipnosis profunda. Y en la hipnosis, esta enferma, sin que fuera preciso impartirle su gestión, disponía enseguida de su íntegra capacidad de recordar. Diría que disponía de todo el alcance de su conciencia,
que en la vigilia lo tenía limitado. Respondió al punto. La más pequeña de mis hijas estaba muy enferma. Todo el día había tenido convulsiones y al atardecer por fin se durmió. Y yo estaba sentada junto al lecho y pensé entre mí, ahora tienes que guardar total silencio para no despertarla. Y entonces me vino el chasquido por primera vez. Luego desapareció, empero muchos años después íbamos en carruaje de noche por el bosque cerca de X y se desató un gran temporal, es decir, una gran lluvia. Y el rayo fulminó el tronco de un árbol por delante de nosotros en el camino, de suerte que el cochero se vio obligado a sofrenar los caballos, es decir, a frenarlos. Y yo pensé entre mí, ahora no tienes que gritar, pues se asustarían los caballos. Y entonces me vino de nuevo. Y desde entonces me ha quedado. Ahí finaliza la narración de la paciente. Pude convencerme de que aquel chasquido no era un tic genuino, pues desde esa reconducción a su funcionamiento desapareció y no volvió durante años, todo el tiempo que pude seguir a la enferma. En cuanto a mí, fue la primera oportunidad que tuve de asir la génesis de un síntoma histérico mediante objetivación de la representación penosa contrastante, o sea, mediante voluntad contraria. La madre, agotada por la angustia y por el cuidado de la enferma, se propone no dejar salir sonido alguno de sus labios para no perturbar a la niña en su dormir tan trabajosamente obtenido. Y en su estado de agotamiento, la representación contrastante concomitante, es decir, inmediata, a saber que empero lo hará, demuestra ser la más fuerte. Llega hasta la inervación de la lengua, que acaso el designio de no emitir sonido alguno había olvidado de inhibir. Atraviesa los labios cerrados y produce un ruido que a partir de entonces y sobre todo desde una repetición del mismo proceso permanece fijado durante años. Aquí la nota número 7 nos dice que la palabra fijado viene del alemán fixiert, palabra que Freud empleó con diversos significados. Ya nos hemos encontrado con Fixierung o Fixierung, en el sentido que le daban los hipnotistas, para designar la concentración de la mirada. Aquí nos dice el compilador, véase el prólogo de Freud a su traducción de Bergheim de la sugestión, que ya compartimos en este espacio. Su reseña del libro de Forel, que también ya compartimos, e Hipnosis, que también ya hemos compartido en este espacio. Dejando de lado, continúo con la nota, dejando de lado este sentido especializado en un número de casos como el presente, la palabra Fixerung o Fixiert es empleada con un significado bastante próximo al corriente, es decir, al popular, al uso que se le da de fijar algo. Ajá. Algo fijado es algo establecido o consolidado de manera permanente. Por ejemplo, en la conferencia sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, publicado en 1893, paralela también a la comunicación preliminar, es decir, los dos son textos de Freud, se habla de la fijación de un síntoma. Y esto lo vamos a ver en el volumen 3. Luego, en el trabajo en francés sobre las parálisis motrices de 1893, se menciona la, entre comillas, fijación de una concepción o una representación al recuerdo de un trauma. Y otro caso de la fijación de un síntoma se halla en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, publicado en 1896. Lo encuentran en el volumen 3, página 174. Un caso más dudoso figura en el manuscrito L, que data de 1897, de la correspondencia con Wilhelm Fliess, publicado en 1950. Pero el historial clínico de Dora, en 1905, lo encontraremos en el volumen 7, página 51, y varios casos de 3 ensayos de teoría sexual, este fue otro texto de Freud, nos muestran que
el término había alcanzado finalmente su sentido psicoanalítico en una detención, es decir, en un paro en el desarrollo, en una fijación, en una... ¿Cómo decirlo? Dejémoslo como detención. Se advertía, continuó con la nota, se advertía que aún en este sentido psicoanalítico la palabra se empleaba con dos acepciones: fijación de una pulsión a un objeto y fijación de una pulsión a un cierto punto de su desarrollo. Estas dos acepciones corresponden a las dos clases de regresión temporal descritas en el apéndice A al proyecto de psicología, publicado en 1950, que lo vamos a ver en este tomo en la página 392. En verdad, como lo revela ese pasaje y las referencias que en él se dan, existe la más íntima conexión clínica entre fijación y regresión en estos sentidos. Y quedan aún otros dos sentidos de Fixerung, es decir, de la fijación, según la emplea Freud. En la interpretación de los sueños y en el esquema del psicoanálisis se la usa con el sentido de transcripción, concepto para el cual en otras ocasiones Freud utiliza la palabra en alemán Niederschrift o Niederschrift, como por ejemplo en la carta 52 a Fliess, en lo inconsciente y en lo inconsciente, perdón. Mientras que en Moisés y la religión monoteísta se nos habla de la fijación de una tradición en el sentido de su registro. Ahí finaliza la nota número 7. Regreso al texto que habla sobre el caso de curación por hipnosis. La inteligencia, es decir, la deducción, la aprehensión de este proceso de la fijación del síntoma, no será completa hasta que no se tramite una cierta objeción, es decir, una cierta limitación. Hay derecho de preguntar, ¿cómo es que llega a prevalecer justamente la representación contrastante a raíz de un agotamiento general que sin duda constituye la predisposición para aquel proceso? Yo replicaría con el supuesto de que ese agotamiento es solo parcial. Agotados están aquellos elementos del sistema nervioso que constituyen las bases materiales para las representaciones o de las representaciones asociadas con la conciencia primaria. Las representaciones excluidas de esta cadena asociativa o la cadena de asociaciones del yo normal, las inhibidas y sofocadas, no están agotadas y por eso prevalecen en el momento de la predisposición histérica. Ahora bien, todo conocedor de la histeria echará de ver que el mecanismo psíquico aquí descrito no es solo capaz de esclarecer accidentes histéricos aislados, sino grandes fragmentos del cuadro sintomático de esta afección, así como un notabilísimo carácter de ella. Si tenemos en cuenta que las representaciones penosas contrastantes que la conciencia normal inhibe y rechaza son las que en el momento de la predisposición histérica salen a la luz y hallan el camino hacia la inervación corporal. Habremos asido la clave para entender también la especificidad de los delirios del ataque histérico. No es casual que en las epidemias de la Edad Media los delirios histéricos de las monjas consistieran en graves blasfemias y un erotismo desenfrenado, o que justamente en muchachos bien criados, como lo pone de relieve Charcot en el primer volumen de Leçons du Mardi, o Lecciones del Martes, sobrevengan ataques histéricos en que se da rienda suelta a toda clase de travesuras, de pillastres callejeros y desaguisados. Aquí el texto nos manda a la nota número 8.
Hay en este periodo de varias menciones de las monjas y los muchachos bien criados. Véase Verbigracia, la comunicación preliminar, la conferencia del mismo título, la contribución teórica de Breuer a estudios sobre la histeria, una de las notas de Freud a su traducción en las lecciones del martes de Charcot y su contribución a la teoría del ataque histérico. Todos estos son títulos que llegaremos a ver en su momento. Fin de la nota número 8. Aquí está. Continúo con el texto. Las series de representaciones sofocadas, laboriosamente sofocadas, son las que aquí, a consecuencia de una suerte de voluntad contraria, se transponen en acción cuando la persona cae presa del agotamiento histérico. Y hasta quizás el nexo sea a veces más íntimo, a saber, que justamente en virtud de la sofocación laboriosa se produzca aquel estado histérico, cuya caracterización psicológica, por lo demás, no he entrado a considerar aquí. Solo trato de explicar por qué, suponiendo ese estado de predisposición histérica, los síntomas presentan el aspecto que de hecho les observamos. En líneas generales, la histeria debe a salir a luz la voluntad contraria, el sesgo demoníaco que tan a menudo presenta, rasgo que se exterioriza en no poder los enfermos hacer algo justamente en el momento y el lugar en que más lo ansiarían, en hacer exactamente lo contrario de lo que se les ha pedido y verse obligados a denostar lo que les es más caro y ponerlo bajo sospecha. La perversión histérica del carácter, esa cosquilla de hacer lo malo, de tener que enfermarse cuando lo que más ansiosamente desearían es la salud. Quien conozca a enfermos de histeria sabe que esta compulsión harto a menudo aqueja a los más intachables caracteres, que durante un tiempo quedan sin remedio a merced de sus representaciones contrastantes. La pregunta acerca de lo que acontece con los designios inhibidos parece carecer de sentido para el representar normal. A ella se respondería que ni siquiera se producen. El estudio de la histeria muestra que, no obstante, están presentes. Vale decir que la correspondiente alteración material se mantiene. Son acumulados. Pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras hasta que salen a la luz como unos espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Antes he dicho que este mecanismo es histérico por excelencia. Tengo que agregar que no es exclusivo de la histeria. Se lo encuentra de manera llamativa en el tic convulsivo, una neurosis cuya semejanza con la histeria es tanta que todo su cuadro se puede presentar como manifestación parcial de esta. Y ello a tal punto que Charcot, si es que no incurro en un radical malentendido respecto de sus doctrinas, tras mucho tiempo de mantenerlos separados, no pudo aducir otro rasgo para diferenciarlos que este. El tic histérico se soluciona en algún momento, mientras que el genuino es perdurable. Como es sabido, el cuadro de un tic convulsivo grave se compone de unos movimientos involuntarios. A menudo, siempre según Charcot y Guinon es otro autor, del carácter de las muecas o de unos desempeños que en algún momento fueron acordes al fin. También de coprolalia, ecolalia y representaciones obsesivas de la serie de la foule du doute o la manía de dudar. Ahora bien, nos sorprende enterarnos de que Guinon, muy lejos de haber
ahondado en el mecanismo psíquico de estos síntomas, informa que algunos de sus enfermos llegan a sus respingos y sus muecas por el camino de objetivar la representación contrastante. Estos enfermos indican que en cierta oportunidad habrían visto un tic semejante o a un comediante que adrede desfiguraba sus rasgos de esa manera y sintieron miedo de estar forzados a imitar a esos feos movimientos. Y en efecto, de entonces dataría su imitación. Es verdad que solo una pequeña parte de los movimientos involuntarios de los tickers, la gente que tiene tics, se engendra de esa manera. Por el contrario, uno podría estar tentado de atribuirse a ese mecanismo la génesis de la coprolalia. Es decir, aquí viene la definición de coprolalia, término con el cual se designa, como es sabido, el balbucir de manera involuntaria, o mejor dicho, contra la voluntad propia, las más obscenas palabras. A raíz de la coprolalia sería la percepción que tienen los enfermos de no poder abstenerse de balbucir ciertos sonidos. Las más de las veces un gem, gem. Y a ello le seguiría el miedo de perder también el gobierno sobre otros sonidos, en particular sobre aquellas palabras que el hombre bien educado se guardaría de pronunciar. Y este miedo llevaría a la realización de lo temido. En Guinon, es decir, según el autor Guinon, no halló ninguna anamnesis, es decir, ningún recuerdo que corrobore esta conjetura. Y yo mismo nunca he tenido la oportunidad de indagar a un enfermo con coprolalia. En cambio, en el mismo autor encuentro un informe sobre otro caso de tic en que, por excepción, la palabra involuntariamente pronunciada no pertenecía al léxico de la coprolalia. Era un hombre adulto, aquejado de la necesidad de exclamar «María». De estudiante se había entusiasmado con una muchacha de ese nombre, pasión que en aquel momento lo absorbió por entero y, cabe suponerlo, lo predispuso a la neurosis. Por entonces empezó a proferir en voz alta el nombre de su pretendida en medio de las horas de clase, y ese nombre le quedó como un tic cuando su amorío era ya cosa del pasado y llevaba ya de fenecido, es decir, de haber muerto, de haberse acabado ese amorío, la mitad de la vida de un hombre. Opino que las cosas tienen que haber sucedido así. Un resuelto empeño por mantener el nombre en secreto se volcó de pronto en un momento de particular excitación hacia la voluntad contraria, y desde entonces persistió el tic, de un modo semejante a lo que ocurrió en el caso de mi segundo enfermo. Si esta explicación es correcta, parece tentador reconducir el tic coprolálico genuino al mismo mecanismo, pues las palabras obscenas son unos secretos de los que todos tenemos noticia, y cuyo conocimiento nos empeñamos de continuo en ocultarnos unos a otros. Aquí el texto nos manda a la nota número 9 y con esta nota finalizamos el texto. Dice: me limitaré a añadir aquí que valdría la pena rastrear la objetivación de la voluntad contraria fuera de la histeria y del tic, puesto que es de tan frecuente ocurrencia también dentro del marco de lo normal. Esta es una anticipación del texto Psicopatología de la vida cotidiana de 1901, donde casi 10 años después de haber sido escrito el presente artículo, vuelve a aparecer la voluntad contraria, entre comillas. Esto lo vamos a encontrar en el volumen 6 de la edición estándar o de la edición Amor Ortu, en las páginas 153 a 267. Luego, se le encuentra una vez más, también en relación con las operaciones fallidas, en la cuarta de las conferencias de introducción al psicoanálisis escritas y publicadas de 1916 a 1917, en el volumen 15 de la Standard Edition,
páginas 63 y siguientes. Con esto finalizamos el texto y estamos ahorita en la página 162 del primer volumen de la Standard Edition. Muchas gracias por su tiempo.